Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Los padres a veces se sorprenden de las respuestas que sus hijos dan a las preguntas de los adultos. Una noche, mientras mi esposa y yo nos encontrábamos fuera, la niñera de nuestros hijos, intrigada por la oración que les escuchó decir, les hizo la siguiente pregunta. ¿Pero cuál es la diferencia entre la religión de ustedes y la mía? La respuesta de mi hija mayor de 8 años fue inmediata. Son casi lo mismo, pero nosotros sabemos mucho más que ustedes. Lejos de querer ofender a la niñera, mi pequeña hija solo quiso recalcar a su manera la importancia que los santos de los últimos días dan a la búsqueda del conocimiento. José Smith declaró, «Es imposible que el hombre se salve en la ignorancia». Él añadió, «El principio del conocimiento es el principio de la salvación, y todo aquel que no logra conocimiento suficiente para salvarse será condenado». Este conocimiento está fundado en el entendimiento de la naturaleza de Dios y de Jesucristo y del plan de salvación que ellos han preparado para permitirnos volver a su presencia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El principio del conocimiento con frecuencia ha sido malinterpretado por los hombres. La gloria de Dios es la inteligencia y sobrepasa todo lo que podamos entender con nuestra capacidad intelectual. Las personas que intentan encontrar a Dios a veces piensan que deben buscarlo en conceptos intelectualmente complicados. Sin embargo, nuestro Padre Celestial siempre está a nuestro alcance. Él se adapta a nuestro nivel de entendimiento. Si Él viene a un niño, se adaptará al idioma y a la capacidad del niño. Dios sería realmente injusto si el Evangelio estuviera solo al alcance de una élite intelectual. En su bondad, Él se ha asegurado de que la verdad divina sea entendible para todos sus hijos, no importa cuál sea su nivel intelectual o de formación. En realidad, el hecho de que incluso un niño puede entender un principio es prueba del poder de dicho principio. El presidente John Taylor dijo, «Se requiere verdadera inteligencia para que un hombre tome un tema que es misterioso y grande en sí y lo explique y lo simplifique de tal manera que hasta un niño lo pueda entender». Lejos de disminuir su impacto, la pureza y simplicidad de expresión permiten al Espíritu Santo testificar con mayor seguridad al corazón de los hombres. Durante su ministerio terrenal, Jesús constantemente comparaba la sencillez y autenticidad de sus enseñanzas con la complicada lógica de los fariseos y los demás doctores de la ley. Ellos intentaron una y otra vez ponerlo a prueba con preguntas sofisticadas, pero sus respuestas siempre fueron claras y sencillas como las de un niño. Un día, los discípulos de Jesús le hicieron la siguiente pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús, que había llamado a un pequeño niño hacia él, lo puso en medio de ellos y dijo, «De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En otra ocasión, Jesús dijo, «Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños». La Biblia probablemente ha sido objeto de más interpretaciones y debates filosóficos que ningún otro libro. No obstante, un niño que lea este libro por primera vez tendrá al menos la misma oportunidad de entender la doctrina, si no más, que la mayoría de esos eruditos de las Escrituras. Las enseñanzas del Salvador se adaptan a todos.
A los 8 años, un niño tiene suficiente entendimiento para entrar en las aguas del bautismo y hacer convenio con Dios con pleno conocimiento. ¿Qué entendería un niño al leer la historia del bautismo de Jesús? Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Se oyó una voz: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». El niño tendría una visión clara de quiénes conforman la Trinidad, 3 personas distintas en completa unidad: Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. El rechazo al principio de simplicidad y claridad ha sido el origen de muchas apostasías, ya sean colectivas o individuales. En el libro de Mormón, el profeta Jacob condenó a quienes en tiempos antiguos despreciaron las palabras de claridad y mataron a los profetas, y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender, porque así lo desearon. A veces, tal vez nos sintamos tentados a pensar, es demasiado fácil. Igual que Naamán, el capitán sirio, quien, movido por su orgullo, dudó en obedecer el consejo de Eliseo para curar su lepra, ya que en su opinión era demasiado simple. Sus criados le hicieron ver su necedad. «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?» Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Su purificación no fue solamente física. Su carne espiritual también fue purificada cuando aceptó esa hermosa lección de humildad. Los niños pequeños tienen una maravillosa disposición para aprender. Ellos tienen plena confianza en quienes les enseñan, tienen un espíritu puro y gran humildad. En otras palabras, las mismas cualidades que abren la puerta al Espíritu Santo. Él es el medio por el cual obtenemos el conocimiento de las cosas espirituales. Pablo escribió a los Corintios: «Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios». Y él añadió: «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura». Sabemos que el hombre carnal o natural es enemigo de Dios a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu. Para ello, debemos volvernos como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. En su corta narración filosófica, El Principito, su autor Antoine de Saint-Exupéry describe la confusión de un pequeño niño, quien, al descubrir un campo de rosas, percibe que la flor que él tiene y que ha cuidado con tanto amor no es única, sino bastante común. Entonces, él se da cuenta de que lo que hace a su rosa única no es su apariencia exterior, sino el tiempo y el amor que él ha dedicado para cuidarla. Él exclama: «La gente cultiva 5,000 rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan. Sin embargo, lo que buscan se puede encontrar en una sola rosa y en un poco de agua. Pero los ojos son ciegos. Hay que buscar con el corazón».
De la misma manera, nuestro conocimiento de Dios no depende de la cantidad de información que acumulemos. Después de todo, el conocimiento del Evangelio, que es importante para nuestra salvación, puede resumirse en unos cuantos puntos de doctrina, principios y mandamientos esenciales que ya se encuentran en las lecciones misionales que recibimos antes del bautismo. Por el contrario, el conocer a Dios consiste en abrir nuestro corazón para obtener un entendimiento espiritual y un testimonio ferviente de la veracidad de esos pocos puntos de doctrina fundamentales. Conocer a Dios significa tener un testimonio de que Él existe y sentir en el corazón que Él nos ama. Significa aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y tener un deseo ferviente de seguir su ejemplo. Al servir a Dios y a nuestros semejantes, testificamos de Cristo y permitimos que quienes nos rodean le conozcan mejor. Estos principios tienen aplicación práctica en la enseñanza impartida en nuestros barrios y ramas. Para ustedes, maestros de la Iglesia, el objetivo principal de su lección es la conversión de corazones. La calidad de una lección no se mide por la cantidad de información nueva que proporcionan a sus alumnos. Proviene de la habilidad que ustedes tengan de invitar la presencia del Espíritu y de motivar a sus alumnos a hacer compromisos. Es al ejercitar la fe y poner en práctica las lecciones aprendidas que ellos incrementarán su conocimiento espiritual. Ruego que sepamos cómo abrir nuestro corazón, al igual que un niño pequeño, y disfrutar al escuchar y poner en práctica la palabra de Dios en todo el poder de su sencillez. Testifico que si hacemos esto, obtendremos el conocimiento de los misterios de Dios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.